Bienvenidos todos al programa número 99 de Batalla Cultural, espero que anden muy bien. Vamos a ver hoy dos cositas, una entrevista a Agustín Laje que dio hace unos días en el canal Oíd Mortales, que estaban festejando su aniversario, y después lo que les decía ayer de este conflicto de universidades y financiamiento que está ocurriendo en Argentina, de un debate que hubo en TN hace 2 semanas atrás entre un subsecretario de Educación del gobierno de Javier Milei y el vicerrector Jacobiti de la UBA, de esta universidad de las más grandes de Argentina, la más grande, la más importante, que justamente no se deja auditar y no se deja ver a dónde van los fondos que destina el Estado hacia esa universidad. Así que vamos con eso. Primero con la entrevista de Agustín Laje en Oíd Mortales, donde seguramente hablará de globalismo, de su libro y de las últimas giras y, por qué no, también de temas importantes como la ideología de género, etcétera. No quiero decir ABORTO explícitamente por las dudas que YouTube nos silencie, nos censure este video. Bueno, vamos entonces con este video, con la entrevista de Agustín Laje. Laje, escritor, politólogo, conferencista, y uno de los primeros en dar la lucha de la batalla cultural, que esperemos que también decante en una batalla electoral. Hola Agustín, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por la invitación. Te debía este momento desde hace algunos meses, supongo, y no podíamos coordinar, así que es un gusto que por fin nos hubiésemos puesto de acuerdo, sobre todo de mi lado, y poder estar teniendo esta conversación. Estás en Colombia ahora. Entiendo que por la gira, por tu nuevo libro, Globalismo. Sí, estoy en Cali en este momento. Hoy estuve todo el día dando conferencias, ayer también. Mañana me voy a Bogotá. Tengo muchos medios de comunicación en Bogotá para hacer entrevistas. Tengo una presentación también del libro. Y después sigue Miami, y después sigue Dallas, y después sigue Houston. Y así voy saltando de país en país. Así que durante una buena cantidad de días no voy a estar en casa. Y los últimos meses han sido infernales porque han sido prácticamente todos ellos fuera de casa. Pero bueno, esto es lo que llamamos batalla cultural, ¿no? Exacto. Y aprovecho para preguntarte, así nos adelantás un poquito del libro a quienes queremos comprarlo. ¿Qué es el globalismo? Porque se habla mucho de globalismo, pero no se profundiza. Bien, podemos empezar por ahí. Precisamente por eso escribí el libro, porque globalismo es una palabra muy nueva en el léxico político. Suena a una palabra no tan nueva como globalización, pero no es lo mismo. Globalización es una palabra que empezó a usarse en marcos académicos en la década de 1980, se popularizó en 1990 y era una palabra que remitía sobre todo a fenómenos del orden económico, es decir, la globalización apuntaba al hecho de que el mundo se conectaba comercialmente como nunca antes, se conectaba comercialmente en términos planetarios, apoyado sobre el enorme desarrollo que registran las nuevas tecnologías de la comunicación hacia las El últimas comercio, el décadas del libre siglo mercado. XX. La globalización apuntaba a fenómenos como, por ejemplo, tocar un botón y mover tu capital de los Estados Unidos a Francia. De Francia tocas otro botón y lo mandás, qué sé yo, lo mandás a Alemania y así sucesivamente. O, por ejemplo, tocar un botón y contratar a un empleado en la India. O, por ejemplo, tocar un botón y comprar mercadería en China que te llega en un barco en un par de días nada más. Entonces, la globalización como término era mucho más, se asociaba mucho más al orden de los fenómenos económicos. En cambio, globalismo es un término mucho más reciente, es un término que yo diría debe tener entre 5 y 10 años. En el lenguaje popular, por lo menos, no debe tener más de 5 años. Y es un concepto eminentemente político. Es decir, globalismo no refiere a la interconexión comercial del mundo, refiere en todo caso a la constitución de una voluntad política global sobre las naciones, a la transferencia de la soberanía de las naciones hacia organizaciones que son supranacionales y que son supraestatales. Esto que parece un poco abstracto puede bajarse, digamos, al gran público con un ejemplo concreto. Piensen ustedes en Naciones Unidas. Naciones Unidas no es un Estado. Naciones Unidas no tiene un territorio definido. Tiene en todo caso bajo su dominio el mundo como tal. No tiene una población, no tiene un pueblo, no tiene un demos. La humanidad en todo caso es el sujeto al cual le habla Naciones Unidas. Y sin embargo, Naciones Unidas es una institución política que cada vez tiene más y más poder. De hecho, cuando uno hace lupa en Naciones Unidas, te vas a dar con que hay protoministerios globales. Por ejemplo, así como los ministerios de salud son propios de los estados modernos, en Naciones Unidas tenés algo llamado OMS, Organización Mundial de la Salud, que en el marco de una pandemia es la institución que termina tomando las decisiones más importantes a escala planetaria.
Es decir, fíjate que esto a veces suena a teoría de la conspiración, pero es que estamos conviviendo con esto. No es algo descabellado, no es una especulación, no es una hipótesis. Estas instituciones existen y en determinados contextos hacen uso de su poder, y su poder está por encima de las instituciones de los estados nacionales. O, por ejemplo, pensá, no sé, en UNESCO. UNESCO, que es otro órgano de Naciones Unidas, hace las veces de lo que podría ser un ministerio de educación, un ministerio de cultura global. O pensá en el Banco Mundial, una suerte Bueno, ahí viene un poco la influencia del metacapitalismo, ¿no? Dentro. Sí, sí, porque metacapitalistas, este es un término de un filósofo brasilero, Olavo de Carvalho. Él hablaba de metacapitalistas porque no le quería dar el mote de capitalistas a empresarios que no solamente se dedicaban a comprar a políticos dentro de los estados, sino que además compraban influencias en organismos internacionales para definir ellos las reglas del capitalismo. O sea, el metacapitalista se ha hecho de tanto poder económico que se ha puesto por encima de las reglas de mercado y busca pervertirlas para, digamos, ganar más poder económico y más poder político. Te pongo un ejemplo. El asunto climático. Ahora en Cali, donde yo estoy en este momento, se está celebrando un encuentro de lucha contra el cambio climático patrocinado por Naciones Unidas y a su vez financiado con dinero de grandes multinacionales. Y le vienen a decir a los colombianos que ellos no deben explotar sus recursos naturales, multinacionales de países que se han cansado de explotar sus propios recursos naturales. Entonces, eso es un ejemplo, digamos, bastante patente de cómo funciona el metacapitalismo. El metacapitalismo es, digamos así, es más político que económico. Lo que va tratando de hacer es modificar las pautas políticas del sistema de mercado. Bueno, esto también lo hacen a través de los medios de comunicación. Sí, sin lugar a dudas. Es decir, el globalismo tiene un influjo muy grande sobre los medios de comunicación. Hay grandes magnates muy comprometidos políticamente. Quizás el más conocido de ellos sea George Soros. George Soros se ha hecho famoso en los años 90 por quebrar la libra esterlina. Además tiene una fundación llamada Open Society. Open Society Foundations, en su página oficial, reconoce que Soros ha inyectado en este tipo de causas progresistas y de izquierdas culturales más de 32.000 millones de dólares en los últimos años. Estamos hablando del tamaño del PBI de un país centroamericano. Es decir, hay mucho dinero atrás de estas agendas. O, por ejemplo, otro muy conocido es Bill Gates. Bill Gates tiene su fundación, Bill y Melinda Gates, que directamente compra su influencia en organismos de Naciones Unidas. El caso más patente y más alevoso es el de la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Yo hice para mi libro una investigación a fondo en la base de datos de estas fundaciones y encontré 599 donaciones de Bill Gates y de su fundación hacia la OMS. Cuando vos sumás todas esas donaciones, que no son donaciones de $50.000, no son donaciones de $500.000, son donaciones de muchos millones de dólares cada una, y terminás con una suma de dinero que está muy por encima de lo que los propios estados donan a la OMS. O sea, si vos querés analizar quién tiene el poder económico sobre la OMS, ni siquiera te vas a dar con un gobierno, te vas a dar con un privado, con el señor Bill Gates, que además tiene sus negocios metidos en el ámbito de la salud. Con lo cual empezás a juntar todas las piezas del rompecabezas y decís, vamos, nos han tratado de tontos, haciéndonos creer que estas eran teorías de la conspiración, cuando todo esto estaba siendo publicado. Todas estas bases de datos que estoy mencionando son públicas, son abiertas, cualquier persona en este momento puede ingresar y hacer su propia investigación también. Bueno, es un enemigo bastante poderoso, y vos mencionabas en alguna oportunidad que una de las formas de combatirlo es a través de los 3 bloques. El bloque de América del Sur, el bloque de América Central y América del Norte, liderado por Trump en caso de ganar las elecciones. ¿Cómo lo ves a este panorama internacional? Mira, ha habido un gran retroceso de los globalistas en los últimos tiempos, porque en América apareció el factor Milei. Es el factor más importante, sin lugar a dudas, a nivel político de los últimos años. Insisto, no en Argentina, en América como tal. Javier Milei está siendo mirado por todos los países de la región. Te lo digo no como un cliché o como un eslogan, te lo digo porque yo recorro todos estos países varias veces por año, es decir, los conozco muy bien. En este momento estoy en Colombia y todo lo que hacen acá es preguntarme qué pasa con el gobierno de Javier Milei en este momento, cómo viene la cosa, cómo viene la economía, cómo viene la lucha cultural en Argentina. Es decir, la gente en los otros países de nuestro continente está mirando a Argentina. Y no solamente los países más o menos vecinos, sino también el propio Estados Unidos. Fíjate vos que, por ejemplo, la foto que se sacó Milei con Trump, fue Trump el que lo buscó a Milei. Por eso no fue una foto protocolar, fue una foto de backstage. Si uno sabe mirar esas escenas, el 99% de la gente, como no se dedica a estos temas, no sabe interpretar esas escenas, pero alguien que sabe interpretar se da muy fácilmente cuenta de que están en un backstage, que
que las fotos protocolares no se dan en backstage, que además están filmando con un celular, apenas con un celular, que el que entra a buscar a Javier es Donald Trump, no Javier entra a buscar a Milei, y que es Donald Trump el que quiere la foto para su campaña política. Esto es bien, bien interesante porque muy pocos días después Trump va a decir en uno de sus mítines que ha tomado la decisión de que si gana las elecciones va a colocar a libertarios en cargos importantes de su futura administración. Eso no ha sido por revelación divina, eso ha sido por la influencia que tiene Milei incluso en los Estados Unidos en este momento. O, por ejemplo, mira el caso de Elon Musk. El compromiso de Elon Musk con los valores de la libertad ha estado impulsado, entre otras cosas, bueno, por una tragedia personal, por una tragedia familiar, pero también por el contacto que ha tenido con Milei y cómo está siguiendo la cuestión argentina. Entonces, te resumo la idea. Tenés en el sur a Milei, que ha cambiado el panorama de América. Tenés en el centro a Bukele, como vos bien decías, que fue reelegido a principios de este año con prácticamente el 85% de los votos, constituyéndose en el jefe de Estado más votado en elecciones limpias que por lo menos yo conozca, o del mundo occidental seguro que sí. Además, estás viendo un derrumbe del socialismo del siglo XXI. Gustavo Petro en Colombia está a la baja, Boric en Chile está a la baja, Pedro Castillo directamente se cayó, Nicolás Maduro, bueno, ya es indefendible incluso hasta para los propios zurdos. Cuba, por ejemplo, mientras nosotros estamos dialogando, se ha quedado la isla sin electricidad porque su planta eléctrica más importante directamente dejó de funcionar. Es un verdadero desastre. Tenés la victoria de la derecha también reciente en Paraguay, y sí tenés un resguardo de la izquierda muy fuerte en México. México es el país más complicado en este momento. En Brasil, el bolsonarismo acaba de ganar las elecciones hace algunas semanas, acaba de arrasar contra el lulismo. Entonces, vos donde vayas viendo en el continente, las encuestas hoy en Estados Unidos están mostrando una ventaja muy clara a favor de Donald Trump. Y si te vas a ver Europa, las últimas elecciones realmente importantes, que fueron las del Parlamento Europeo, arrasó la nueva derecha europea. En Holanda, en Bélgica, en Italia, en Hungría, en zonas muy importantes de Alemania, en fin. Estamos viendo un cambio que se está produciendo en Occidente y que los globalistas se encuentran muy, muy nerviosos. Y la frutilla del postre, y ya me callo porque sé que esta respuesta ha sido bastante larga, ha sido la salida de Javier de la Agenda 2030. Por primera vez alguien enfrenta la Agenda 2030 y encima no lo hace a través de una entrevista, lo hace... Un discurso en la propia ONU. Eso justo iba a decirte, que esta nueva derecha viene liderada por Javier Milei, porque él lo hace públicamente en el mismo establecimiento y marca una guerra. Exacto. Una guerra, y lo dice abiertamente, contra la Agenda 2030. Y quiero volver un poquito atrás, porque ahora hablas de globalismo, pero vos hablaste de batalla cultural cuando la batalla cultural no era tan trascendente, cuando eran pocos los que se ponían esta bandera, y fuiste fuertemente criticado como facho, violento, misógino, entre otras cosas. Primero, respecto de la bandera contra el aborto, que se terminó instaurando, y bien lo comentaste en tu libro, de la nueva izquierda. Sí. Exacto. Y también el tema de las políticas de género, con ESI. Hace poquito se dio en la currícula de Buenos Aires una lectura obligatoria que es Come Tierra. No sé si la has escuchado. Sí, lo he leído incluso. Lo has leído incluso. Bueno, como lectura obligatoria. Es decir, se terminó instaurando ustedes lo que advirtieron desde un principio y se plasmó en la realidad social argentina. Hace poquito en Mendoza tuvimos un caso. Lo que pasa es que como no está en la currícula, fue denunciado por corromper menores. Pero en Buenos Aires, con la mano de Kicillof, tenemos esto de que la ESI, a través de todo este lenguaje y esta ideología de género, tiene que ser impuesta a la gente. ¿Qué opinión te merece esto? ¿Vos crees que hay un cambio de paradigma en cuanto a la ideología de género? Bueno, a ver, voy a recoger varias cosas que has dicho, me parecen muy importantes. Lo que yo trato de hacer es anticiparme a los temas. Es decir, la diferencia entre el periodismo político y un politólogo, o sea, y la ciencia política, es que lo que busca un politólogo habitualmente es anticiparse, es poder hacer una lectura de la sociedad que le permita estar en guardia para lo que viene. El periodismo político, no lo desmerezco en absoluto, pero el periodismo político lo que hace es describirte lo que está pasando en ese momento. Yo me dedico a la ciencia política y concretamente a la filosofía política. Entonces lo que yo intento hacer es alertar a lo que por economía de términos podríamos llamar derecha, de agendas y de temas que van a ser muy relevantes en el futuro próximo. Por ese motivo, yo junto con Nicolás Márquez escribimos el libro Negro de la Nueva Izquierda, que lo empezamos a fines del año 2014, lo publicamos a principios del 2016, y por entonces todo el mundo nos decía, esto es una exageración, ¿para qué se meten en estos temas? No tiene ninguna relevancia política. Y la gente nos miraba como
Bichos como raros, bichos no iba a raros. suceder, no iba a suceder. Totalmente. Decía. O sea, ustedes están locos. ¿Qué tiene que ver el aborto, el feminismo, LGBT, izquierda, un Che Guevara travestido en la portada del libro? Ustedes, y nosotros decíamos, esto va a llegar, ¿no? No te puedo decir cuál es la fecha, no la sé, pero va a llegar pronto. Entonces tenemos que estar listos para esto. Acá tenés el libro, si querés leerlo, léelo, y si no, bueno, comete la piña cuando te llegue. Bueno, la triste realidad es que, vamos a decir así, la mayoría, no solo de los ajenos, sino también de los propios, pensó que esto era una locura y hoy, como vos dijiste, bueno, todo le ha dado la razón al libro negro de la nueva izquierda, al punto de que ya no es un libro que se cuestione, ya nadie lo cuestiona. Es decir, que la izquierda hegemonizó el feminismo, que la izquierda armó el LGBT o por lo menos les inyectó sus ideologías particulares, que la ideología de género se desparramó a través del aparato del Estado, que el tema del aborto se expandió por todo el continente. Bueno, todo eso estaba escrito, insisto, entre el 2014 y el 2016. Y después apareció el tema de la batalla cultural, también la idea de que con batalla cultural se puede ir modificando una opinión pública para poder atenazar después con batallas políticas. Bueno, todo lo que escribí en el libro La batalla cultural, también en general parecía que estaba escribiendo en el aire, pero finalmente el fenómeno argentino respondió a ese paradigma. Por eso Javier Milei de lo que habla y continúa hablando, de lo que ha hablado y continúa hablando es de la batalla cultural, la necesidad de la batalla cultural. Y ahora lo que trato de hacer con globalismo es anticipar un término que ya existe, pero anticiparnos a su crecimiento. Todavía el globalismo está en estado embrionario, este es el momento, vamos a decir así, de abortarlo. Y el trasfondo del movimiento. Exactamente, este es el momento de decir, bueno, vamos a combatirlo, no seamos tan tontos, no esperemos a que esto sea cada vez más grande, no esperemos hasta la próxima pandemia, no esperemos hasta que la ONU se le ocurra bloquear las redes sociales en nombre del combate contra la fake news y el discurso de odio, no esperemos hasta que nos revienten las inmigraciones ilegales en países que son geopolíticamente muy importantes para Occidente, no esperemos a que crezca el poder de determinados organismos o que la gente del Foro Económico Mundial dirija la cuarta revolución industrial como está haciendo en este momento. Entonces, son libros que anticipan cosas, anticipan. Ahora, vos me preguntás por la ideología de género en concreto, y yo lo que te puedo decir es que ha sufrido muchos reveses la ideología de género. En Argentina, por ejemplo, ahora la marcha LGBT no se está financiando con dineros públicos. Exacto. Por ejemplo, el feminismo ha caído tan en desgracia en Argentina que la mayoría de los argentinos festejó cuando cerraron el Ministerio de la Mujer, los Géneros y las Diversidades. Bueno, pero es que se cayó el relato. Veíamos que el que iba a terminar el patriarcado era violento con su propia pareja, embarazada de su propio hijo. Mira, gran aporte acabas de hacer, Cecilia, totalmente. El que dijo, yo voy a tirar el patriarcado, al final la cagaba a trompadas a su mujer cuando estaba embarazada, le hizo hacer un aborto a su propia mujer, lo cual revela también que el aborto al final no era tanto para la mujer, sino también muchas veces es para hombres que ejercen dominio sobre las mujeres y las coercionan para que terminen abortando. Y también de que politizaron el tema ellos mismos. Cristina Kirchner decía que la derecha era la violenta, la misógena, entre otras cosas. Luego de estos sucesos salió a decir que no tenía bandera política, pero ella misma le tiró a Milei esto de la violencia. Entonces, incluso fíjate qué interesante que Cristina Kirchner en una de sus últimas apariciones más relevantes en el Instituto Patria atacó el feminismo. Ella terminó diciendo que la deriva progresista del movimiento peronista había sido muy negativa para el futuro de los peronistas y que ella no se considera feminista, es decir, empezó a desandar lo que había avanzado en la época del aborto. En la época del aborto se puso el pañuelito verde, apoyó la agenda abortista y ahora cuando se da cuenta, cuando olfatea y dice, che, se reunió con Ofelia Fernández. Exacto. Foto. Y cuando olfatea y dice, estas desquiciadas y toda esta agenda de porquería ya no es funcional políticamente porque está a la baja, se lava las manos. Claro, entonces, hablamos ya de un posfeminismo. Hablamos ya de un posfeminismo que ni siquiera tiene el valor de decir que está dispuesto a defender a un hombre disfrazado en lugar de defender a una mujer de verdad. Y eso ha hecho gran daño, yo creo, a las propias filas feministas. La gente no es tonta y los dirigentes políticos le han bajado 150.000 cambios a los discursos progres. Ya no venden, ya no ves estos idiotas haciéndose los que hablan con la E, el mal llamado lenguaje inclusivo. Ya no tienen discurso. Y de hecho se apropian de las minorías, por ejemplo, el tema facultad, jubilados, etcétera, se lo embanderan para tener alguna forma de oposición. Sí, y porque son causas nobles, porque son causas que generan mucha adhesión mayoritaria, el asunto de los jubilados, es decir, ¿quién no quiere que los viejos estén mejor? Ahora, el problema es que es difícil entender de una buena vez por qué están tan mal los jubilados. No es porque Javier Milei asumiera el poder a fines del año 2023. Es porque se ha destruido el sistema previsional argentino, incorporando a cantidades astronómicas de personas que no habían hecho nunca aportes y que iban a comer del mismo pastel.
Entonces, bueno, entender eso requiere batalla cultural, por ejemplo. Y, sin embargo, como hay mucha confusión en ese tema, aprovechan esa confusión los opositores y dicen, acá tenemos una causa mayoritaria. El sentimiento del abuelo tiene que tener sus últimos años de vida en una situación de bienestar económico, o por lo menos de dignidad económica. Claro, genera muchas adhesiones y la oposición aprovecha eso para tirarle el muerto al gobierno de Milei. Lo mismo con el tema de las universidades. Exacto. Es decir, por supuesto que la educación es fundamental para una sociedad, por supuesto que es un factor de movilidad social. Ahora, el problema es otro. El problema es que las universidades públicas se han convertido en cajas políticas que no se dejan auditar, que no rinden, qué hacen con el dinero, por lo menos desde el año 2015, que además se convierten en centros de militancia política donde los alumnos se la pasan años y años y años sin estudiar simplemente para continuar con el currito político. Bueno, ahí cuando tenés que empezar a hacer esos debates, ya ves cómo... Pero es bueno aclararlo, Agus, porque el que consume la televisión ve periodistas que infunden miedo de que la educación va a ser arancelada y que se está en contra de la educación pública, las universidades públicas. Y de hecho, aun cuando Javier niega esto, ellos continúan con este discurso. Sí, porque son unos mentirosos y están desesperados. A ver, dentro del concepto de casta política, hay que entender que no solamente hay políticos en sentido estricto, es decir, personas que trabajan en el Estado, sino que además hay sindicalistas, hay empresarios, hay académicos y hay periodistas. Todo lo que configura la casta se ha visto enormemente perjudicada por el gobierno de Javier. Los políticos porque les recortaron, porque sacaron una infinidad de empleados parásitos, porque le están recortando sus poderes todos los días, porque le están destapando los curros todos los días. Los sindicalistas, bueno, porque los están domando, porque les están impidiendo que hagan y deshagan todo a su entero placer. Mirá lo que está pasando ahora con Aerolíneas Argentinas, donde ya directamente se sacó a quien lideraba aquel sindicato. O, por ejemplo, en el caso de los académicos, todos los curritos con CONICET de estudiar el ano de Batman y esas estupideces ya no van más. Y además está denunciando el adoctrinamiento en los espacios educativos y académicos. Y por fin llegamos al tema del periodismo. Y el periodismo y al periodismo le han cortado la pauta. Entonces, el periodismo pautero, que es el que vivía no de la elección de sus espectadores o lectores, sino que vivía de la conformidad de la casta política, pues se ven graves problemas. Hay tantos periodistas que creían ser muy escuchados y muy vistos y que se llenaron los bolsillos. Con competencia real quedaron totalmente afuera. Quedaron totalmente afuera y más en un mundo de redes sociales. Pero yo me pregunto, ¿por qué esos periodistas no se pueden parar firmemente en redes sociales? ¿Es que las redes sociales tienen alguna prohibición contra los periodistas? No, simplemente no lo pueden hacer porque la gente realmente no los quería, no los elegía. Entonces yo veo hoy periodistas que están intentando hacer su canalcito de YouTube, que están intentando impulsar sus cuentas de aquí y de allá, y no tienen éxito, pues la gente no los escucha, no los quiere, y porque, bueno, han mentido lo suficiente y han transado con los políticos lo suficiente como para ser ampliamente despreciados por la sociedad civil. Bueno, a nosotros nos ha pasado en Mendoza que han ninguneado mucho el tema del stream y cómo difundimos, cómo realmente son las cosas, qué es lo que realmente está sucediendo y no pueden entender este cambio de época que conlleva un cambio en los medios, en la forma de comunicar. Bueno, y creo que hay varios comunicadores como sos vos y entre otros youtubers que están mostrando cuál es la verdadera realidad. Y eso los enoja. Por ejemplo, vemos los actos de violencia donde al youtuber Fijap le pegaron. O a Mariano. Sí, lo más peligroso de eso es cómo están convalidando la violencia muchos medios de comunicación y muchos periodistas. Fíjate que el gran asunto es que los youtubers libertarios fueron a provocar. Y perdón, yo veo las imágenes y solamente se le pregunta algo a algún manifestante. Eso no es una provocación. Que alguien te haga una pregunta con un micrófono no es ninguna provocación. A ver, incluso en épocas de provocaciones reales, por ejemplo, ¿quiénes realmente provocaban con el micrófono? En otras épocas, por ejemplo, caiga quien caiga, CQC, en la época de Mario Pergolini. Bueno, eso podríamos decir, che, es chicanero, mirá cómo están provocando, pero eso no generaba ninguna golpiza de nadie. No. Vivir en paz, que quieren trabajar, que quieren ahorrar, que quieren invertir, que quieren progresar, que quieren cuidar a sus familias, que quieren educar a sus hijos, que respetan a sus vecinos, que tienen valores de responsabilidad individual, valores de ayuda a su comunidad, personas buenas en una palabra. Y del otro lado tenés todo lo contrario, personas ventajeras, personas que quieren vivir a costa del otro, personas que miran al Estado como un gran botín político del cual se pueden apropiar de sus inmensos recursos, personas que les parece
digamos, una respuesta razonable, meterle una trompada a alguien que le está haciendo una simple pregunta o que simplemente aparece por una manifestación. Personas que se terminan cagando a trompadas entre ellas, como vimos en el Día de la Lealtad Peronista. Vos fíjate qué interesante. Ahí se revela que somos dos tipos humanos totalmente distintos. Sí. En nuestras manifestaciones o en nuestros eventos, nadie de nosotros va, por ejemplo, con un guardaespaldas. Porque no hace falta, no vas ni siquiera con la idea, che, me van a cagar a trompadas los libertarios, siendo yo libertario, por ejemplo, es absurdo. Ahora vos ves las marchas de la universidad y Lustó va con sus patobicas, Martín Tetaz va con sus patobicas, los radicales van con sus patobicas, los kirchneristas van con sus patobicas, y vos decís, ¿tan inseguros están de su propia gente? ¿Tanto temor le tienen a los estudiantes que ellos mismos convocan? Fíjate que son tan malas personas que incluso se temen entre ellos. Lo nuestro es otro contexto, lo nuestro es festivo, es de amistad, es de esperanza. Lo de ellos es de temor entre ellos, es de violencia, es de insultos. Es una cosa tremenda. Por eso después tenés el Día de la Lealtad, hace pocas horas nada más, donde entre ellos mismos se revientan a patadas. Somos personas distintas. Yo creo que somos irreconciliables, irreconciliablemente distintos, y esa grieta es una grieta moral, es una grieta existencial incluso. Es decir, la presencia de esas otras personas significa para las personas buenas un mal. Tener un vecino kirchnerista, yo sinceramente, teniendo un vecino que no le dejaría a cargo el cuidado de mi casa, por ejemplo. Claro. Mucho menos de un hijo o de un sobrino. Claro. Sabiendo que además a muchos de ellos les gusta tocar nenitos. Claro. ¿Bien? Bueno, vos hablás de una grieta moral, coincido totalmente, y creo que también hay una especie de guerra entre la izquierda y la derecha y una batalla que hay que dar. Y se necesitan soldados para hacerlo. Y me llevo un poquito a tu libro Generación Idiota y esto de despertar y de participar, porque la libertad también tiene que ver con el conocimiento. Y este conocimiento en política en particular. Yo siempre invito a los jóvenes o a la gente que está en este lado de la grieta, en el lado moral o en la derecha o en la nueva derecha, a que participen activamente y que conozcan. Y que salgan de esa red social que tiene que ver mucho con la crítica y a veces destructiva, a construir un poquito más allá. Sí, mira, sobre eso yo diría, se puede pensar el rol de cada uno en términos de 3 niveles, ¿no? Tenés el nivel personal que responde a la pregunta de qué hago yo conmigo mismo, y ahí la respuesta es formarte. ¿Qué tenés que hacer vos con vos mismo? Formarte. ¿Qué significa formarte? Significa leer libros, significa tomar cursos, significa ir a conferencias, ir a talleres, ir a debates, significa dialogar con personas que están en la misma y empezás a ver cómo piensa el otro, vas creando argumentos de manera colectiva y demás. Todo eso enriquece muchísimo. Ese sería el primer nivel. El segundo nivel sería la pregunta de qué hago yo con mi prójimo, con los que me rodean, con mi familia, con mis amigos, mis compañeros del colegio, de la universidad, del trabajo. Y ahí entramos en el terreno que llamamos batalla cultural. Yo tengo que tener una influencia decisiva sobre esas personas. Tengo que impactar positivamente sobre ellos. Tengo que tratar de compartir mis opiniones, compartir mi información, compartir mis ideas con ellos. Y eso va generando un efecto. Va generando un efecto y puedo dar, digamos, testimonio de eso. Porque a eso me he dedicado toda mi vida, tratar de generar influencia entre los que me rodean al principio y después a millones de personas. Y lo has logrado muy bien. Por eso te digo, puedo dar algo de testimonio sobre eso, pero lo importante es, en este nivel, en el nivel del cual estamos hablando ahora, que la persona no tiene que pensar que para influir tiene que ser un influencer, o que tiene que tener un canal con millones de seguidores, o que tiene que tener una cuenta de Twitter con miles de seguidores. No. Para influir, lo primero que tenés que hacer es influir en los que te rodean. Si no podés con los que te rodean, mira, difícilmente vas a poder en una red social donde es una cacofonía, digamos así. Entonces, ejercitate. En primer lugar, y en segundo lugar, trata de contagiar a tu familia, contagiar a tus compañeros, contagiar a tus amigos, contagiar a tus parientes, trata de convertirte en un faro en lo que te rodea. Y el tercer nivel, que es la pregunta, ¿y qué hago yo con mi sociedad? O sea, con mi sociedad en términos mucho más amplios, la gran sociedad. Y ahí viene el punto que vos planteabas, la participación política es ineludible. Es decir, al final del día, las normas se definen en el Estado. Nos gusten más, nos gusten menos, seamos más estatistas o menos estatistas. Y alguien las va a definir. Alguien las va a definir. Si no estás vos ahí o si no están los tuyos ahí, porque también esa diferencia es muy importante. Vos podés estar ahí, lo cual significa te convertís en político. O la otra opción es los tuyos están ahí, lo cual significa te convertís en militante político. Bueno, eso muchas veces las cosas van de la mano, entonces el militante político en algún momento puede dar un salto y convertirse en político. El problema es que se lo ven peyorativamente. Bueno, eso es una estupidez y eso es, digamos, parte de las patologías psicopolíticas de la derecha. La derecha, claro, en su antiestatismo se ha autorreplegado, se ha autoaislado.
del mundo político, y lo único que logró no fue complicar a ese mundo político, sino fue liberarlo a que la izquierda hiciera que avanzara todo lo que quisiera. Entonces, recién ahora nos estamos dando cuenta de qué importante es tener un rol político personal. Y también eso, el rol político, mira, hay mucha pereza que se justifica con la idea de ¿y qué puedo hacer yo si soy un simple ciudadano? ¿Y qué puedo hacer yo si no tengo el dinero de Bill Gates? ¿Y qué puedo hacer yo si no soy Daniel Haddad y no tengo Infobae? ¿Y qué puedo hacer yo si no soy el dueño de Radio Mitre? Y así en general. ¿Y qué puedo hacer yo si no soy Javier Milei? Mira, no importa que no tengas nada de eso. Lo que importa es que tenés una boca y que hoy tenés redes sociales y que probablemente en tu ciudad se esté formando o ya esté formado La Libertad Avanza. Ya que vayas a registrar tu firma como adherente de La Libertad Avanza ya es un paso, y empezar a participar en todo lo que se vaya planteando es otro paso muy importante. Toda la cosa, a ver, en política las cosas que realmente se sostienen se hacen de abajo hacia arriba, y necesitamos que esa gente que está abajo, que no es dueña de Infobae, que no es dueña de Clarín, que no es dueña de una mega multinacional, que sin embargo se pongan las pilas, porque nosotros somos más. El problema es que hemos estado demasiado inactivos durante mucho tiempo. Bueno, justo ganamos una batalla electoral. Javier Milei ganó la primera batalla electoral. Restan muchas más porque los cambios llevan tiempo, sí, y se necesita construir de abajo hacia arriba. Lo realmente preocupante es que dentro de nuestro espacio vemos un desconocimiento total de lo local. Sí. Empezando por los propios concejales, las intendencias, que es partir de ahí. Sí. O saber elaborar propuestas, tener proyectos para arribar conforme a tu ideología. Y es eso lo que hay que motivar hoy en día, porque esa batalla electoral va a conllevar mucha responsabilidad. Tiene un compromiso alto de poder hacer factible nuestras ideas en la gobernabilidad. Sí, esto que está diciendo es muy importante. El ámbito local no puede ser descuidado. La gente cree que la política solo es nacional, que solo hay diputados, senadores, que hay gobernadores y hay un presidente. No, la política local importa muchísimo. Una intendencia, una legislatura, un consejo deliberante, el día a día de los vecinos. Ahí está, incluso te diría, lo más real, lo más tangible de la política. El contacto con el pueblo llano, se da en ese nivel. Se da en el nivel de todos los días, se da en el nivel de, che, la acera está rota, la vereda está intransitable, la calle es un horror. Se da, digamos, en las necesidades más cotidianas de un pueblo, y ahí necesitamos a nuestra gente. Es decir, que los que se metan en política, por favor, háganlo de abajo hacia arriba. Mira, te puedo poner el ejemplo de lo que significa en el terreno de batalla cultural. Es como si yo quisiera dar la batalla cultural y hacerme una cuenta en X, y que simplemente por crear mi cuenta en X me regalara la plataforma 800.000 seguidores. No, tenés que empezar muy, muy tranquilo, muy de abajo, irlos levantando de a poco, hasta que en un momento, bueno, podés llegar o no lo sé. Entonces, cada cosa tiene su momento, cada cosa tiene su gente, cada cosa tiene su vocación también. Exacto. Hablando de gobernabilidad, un poco para cerrar porque estamos corto de tiempo, si no yo seguiría. Necesitamos un poco de la esfera del PRO para poder obtener esa gobernabilidad, y fue clave Mauricio Macri. Sí. No obstante, existen ciertas pujas de poder y colores distintos porque no somos lo mismo. ¿Cómo ves en ese sentido el 2025? ¿Ves posible una alianza, continuar con la alianza PRO, La Libertad Avanza, libertarios en general? ¿Crees que no queda mucho tiempo para que nosotros podamos desarrollarnos como espacio individual? Mira, yo creo que todo va a depender de la marcha de la economía. Es decir, si la economía muestra su repunte de una manera categórica ya para el año que viene, los votantes del espacio de Macri ya han mostrado que están dispuestos a votar por Milei. Esto no es una especulación. Esto ya ha pasado. La segunda vuelta en noviembre del año pasado fue eso. Eran los votantes de Macri asumiendo que Milei era la opción que tenían. Bueno, ¿quién te dice que si la economía vuela no vuelvan a tomar la misma decisión? De hecho, el gran problema que hoy tiene el PRO es que su futuro político no depende en absoluto de ellos mismos. Dependen de la buena marcha del gobierno. Si el gobierno marcha bien, el espacio PRO tiende a disminuir. Si el gobierno marcha mal, el PRO se convierte nuevamente en una alternativa. Y en esto hay que ser justos. Muchas personas del PRO, en ese sentido, son patriotas. Porque sí. Imagínate vos estar en esa situación. Si al país le va bien, a mi partido le va a ir mal. Sí. Y si al país le va mal, a mi partido le va a ir bien. Esa es la mentalidad de un radical, en general. Hay alguna excepción, pero en general. Esa, por supuesto, es la mentalidad de los trotskos y la mentalidad de los kirchneristas. Y la mentalidad de, también una parte muy importante del peronismo. Ahora, en general, no parece ser la mentalidad del PRO. El PRO quiere que al país le vaya bien. Yo creo por lo menos eso. Creo que el PRO en general, obviamente hay excepciones, en todas hay excepciones, pero el PRO yo creo que en general quiere que al país le vaya bien. Y lo han mostrado acompañando a Milei en los vetos.
y lo han acompañado. Y si al país le va bien, el PRO va a tender, yo creo, a una crisis interna. Porque ¿para qué vas a votar al PRO si tenés al partido gobernante que no solamente tiene las ideas del PRO, sino que tiene más ideas que el PRO? Claro. Van más al fondo que el PRO. El PRO, no nos olvidemos, tuvo 4 años de gobierno y no se metió con la casta política, no dio batalla cultural. Todo lo que hizo fue civilizar un poco la República, se robó mucho menos. Trató de acomodar un poco la economía, liberalizar algún mercado, pero no mucho más que eso. Por eso no le dio el combustible a Macri. Entonces, ¿para qué vas a votar a gente del PRO si tenés a los protagonistas del verdadero cambio argentino? Eso va a pensar la gente. Claro. Eso va a pensar. Y los que se van a quedar con el PRO son las personas que están extremadamente preocupadas por las formas. Pero la gente, entre la forma y el contenido, yo creo que ha aprendido que el contenido es mucho más importante. La forma es solamente un vehículo. Pero el asunto es a dónde te lleva el vehículo. La forma es un vehículo, nada más. Lo que importa es lo que va adentro del vehículo. Entonces yo creo que el PRO la tiene bien complicada, pero no por eso tenemos que ensañarnos con el PRO. Partamos de la premisa de que son patriotas y de que están dispuestos a acompañar el cambio que necesita la Argentina, aún sabiendo que su partido tiene poco que ofrecer en un contexto en el que la Argentina despega económicamente. Bueno, y última. ¿Crees que el kirchnerismo es capaz de reestructurarse o sobre la base de que si nos va bien económicamente esto sería imposible? Los veo muy en crisis, los veo reventados. Sí. Los veo reventados, no tienen liderazgos políticos, no tienen recambios. Bueno, Cristina ahora candidata a presidente del Cristina Kirchner otra vez. ¿Otra A vez? ver, a Cristina no le dio el combustible en el año 2019. Tuvo que poner a Alberto Fernández, a quien ella misma despreciaba. Imagínate hasta qué punto ella sabía que no le daba el combustible en 2019. Ni en 2019 ni en 2023. ¿Tiene más combustible que en 2019? De ninguna manera. Y sin embargo, el peronismo tiene tan poca cosa, el kirchnerismo tiene tan poca cosa que tiene una disputa, además, entre Cristina y Quintela. Es decir, han tocado el subsuelo de la degradación. Y por otro lado lo tenés a Kicillof, que no sabe ni hablar. Yo no entiendo cómo ese señor ha salido de la universidad. Además, Quintela es el gobernador de La Rioja, de la provincia de La Rioja en Argentina, que dijo que si ganaba Javier Milei en las presidenciales del año pasado, se iba del país, que iba a dejar acéfalo su provincia. Bueno, sin embargo, sigue hoy en la gobernación y es aquel que inventó la cuasimoneda, el chacho, en La Rioja. ¿Para qué? Para poder seguir autofinanciándose y generar déficit y deuda en su provincia, ya que Javier Milei cortó con las transferencias discrecionales a las provincias y con el despilfarro de guita que generaba el déficit y toda la inflación que teníamos estos años anteriores. Durante algunos años lo querían presentar como un intelectual del kirchnerismo, como una persona académicamente impecable. El tipo dice aiga, por ejemplo. Sí, no, es terrible. Es terrible. Bueno, representa lo que son. Esos son los cuadros más formados. Sí, y luego tenés Máximo Kirchner, que uno dice, bueno, Máximo, que era la gran estrella, a ver, era la gran renovación generacional, tenía el apellido, tenía el aparato, tenía la cámpora. El tipo ese nunca tuvo combustible para nada, no es líder. Máximo Kirchner no es un líder. Estuvo siempre donde estuvo por su apellido. Pobre tipo, qué feo estar donde estás únicamente por tu apellido. Si Máximo Kirchner hubiese sido Máximo Pérez, no existía en el radar, no existía. Y la otra, Florencia, pobrecita, hasta donde entiendo, no es una persona que ande muy bien de la cabeza. O sea, no tienen qué hacer. Y el otro que puede, supuestamente, Grabois es un trosco disfrazado de peronista. Grabois o sea, eso es lo que hay, te das cuenta, digamos, en el kirchnerismo. Entonces están desesperados. Ofelia Fernández, que dijo que se iba a retirar de la política. No. A ver, no hay nadie. Por eso, Milei tiene el momentum. Milei está en una fase en la que la oposición política prácticamente no existe y por eso tiene que hacer esos manotazos de ahogado y a tratar de agarrarse de los jubilados, agarrarse de los estudiantes, porque ellos no tienen peso por sí mismos. A pesar de que tienen el control del poder legislativo, esto es lo más interesante. Fíjate hasta qué punto la opinión pública los desprecia, que aún teniendo el poder legislativo, ninguno de ellos logra tener peso específico. A ver, un poco. ¿Qué pasó acá? Que se cortó la transmisión. Denme un segundito. En Facebook estamos en vivo todavía, pero en YouTube no sé por qué se cortó la transmisión. A ver. Voy a chequear una cosa.
y ya volvemos con la entrevista de Agustín Laje. A ver, a ver, a ver, a ver. En directo. Mm, 23 minutos, hace un montón que se cortó. ¿Qué pasó? Bueno, no sé qué pasó. Tampoco me está respondiendo acá lo que es la transmisión de YouTube en el OBS. Lástima. Una verdadera lástima. Bueno, no importa, seguimos acá en Facebook. Claro, no. Bueno, Agustín, porque hemos cumplido el tiempo, porque si no seguiría comentándote algunas cuestiones, te invito formalmente a venir a Mendoza a presentar tu libro por parte de Oíd Mortales. Así Sí. que si querés está abierta la invitación. Por supuesto, lo vamos a Sé hacer. que estás atareado, pero bueno, cuando puedas nos avisás y estaremos a disposición. En una de esas en febrero, que voy a estar ahí unos días en Argentina, en una de esas yo sé que no es la mejor época para... La mejor, mi cumpleaños. Excelente. Bueno, listo. Vamos, Entonces, vamos en febrero. con más razón entonces. En febrero intentamos hacer algo en Mendoza, con todo gusto. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Agustín. No, a vos, Cecilia, un gran abrazo para vos y para toda la audiencia. Que estés bien. Bueno, ahí pasaba entonces esta entrevista que le hicieron a Agustín Laje en Oíd Mortales. Y como dijimos, en este vivo, que una lástima que se cortó en YouTube, no sé por qué, lamentablemente. Pero bueno, ahora, en esta continuación del vivo, voy a ver el debate de universidades de financiamiento que se llevó a cabo en TN hace unos días, hace unas 2 semanitas. Lo que sí voy a hacer es cortar la transmisión de YouTube, de Facebook, abrirla de vuelta y en unos minutos seguimos con este debate.